Mi gente, bienvenidos a este Fashionómetro de los VMAs 2024. Ya están viendo en la toma quién me está acompañando el día de hoy. Yo no voy a arrancar a decirles absolutamente nada. ¡Raúl de Molina! Denle aplausos para que me vuelva. han invitado a esta locura. Por supuesto, Claudia Zuleta, estilista de los famosos. Y Loretana Blaracín, que, bueno, una experta en moda que la pueden seguir en sus redes. Una cosa fabulosa y mucha tela que cortar. VMAs espectacular. ¿Lo viste? Los vi anoche, vi la alfombra sobre todo. Ajá. Y vengo aquí, por primera vez conozco a Loretana. Ajá. Un placer conocerte, que mira qué cara más bella tiene. A Claudia ya la conozco hace tiempo. Ah, claro, no importa. Sí, sí. Me invitaron a que me metiera en esto. Llegué temprano para hablar de lo que son, bueno, la alfombra de lo que pasó anoche, que hubo un montón de ridiculeces como siempre hay en esta alfombra. Pero buenísimo porque nos da de qué hablar. Y vamos a arrancar con Dana Paola, que ahorita es Dana, con este diseño de Luis Javier en amarillo, un color que viene muy fuerte en esta temporada. Creo que es más clarito. Tengo que decir que me gustó. Raúl, ¿qué te parece? ¿Para qué la pones al principio si te gustó? Porque, bueno, porque estamos haciéndolo desordenadito. Estos son los que más nos gustaron. Está bien, luce muy bien. Está bien, está apropiado. Claudia, a mí me encantó. Sientes? ¿Sí? El amarillo ese que trae por encima está bien, me gusta. El jacket, ¿verdad? Un sobre todo muy cool. Un sobre todo que está súper en tendencia y, bueno, corset de cuero, que ya empieza, y un poco de transparencia en la columna, en la parte de abajo del vestido, que es la columna. Mira el collar ese. Ese, baratico. Eso lo consigues aquí en la esquina. Lore, ¿qué opinas tú? ¿Te gustó? Queda más que claro que el amarillo está en tendencia para este season y está espectacular. O sea, cuando ustedes dicen tendencia, ¿de que el amarillo está en tendencia? De otoño, sí. Todo lo que vayas a porque te sacan una gama de colores. El amarillo es de moda, pero el amarillo siempre ha estado de moda. Pero ahorita está más de moda, como Taylor Swift, que se puso este Christian Dior, que me encantó. Tiene las tiras así como Claudia en los brazos. Que eso es lo único que yo le hubiese editado a este vestido. Ah, mira, parece de Inglaterra o de Escocia. Ajá, inspirado como en el plate. Ajá. Yo tengo una chaqueta de loewe del mismo color. Ese copió Taylor de Raúl. De verdad te lo juro. Pero te gustó el maquillaje, el pelo, está todo. bien, Taylor Swift me encanta ahora que voy a votar por Kamala Harris. Ah, es por eso. Muy bien. Rockerita. Lore, ¿tú te gustó este look? Vamos, bueno, yo no lo tengo que decir. rockera. Sin lugar a dudas, la mejor cantante que hay en el mundo en este momento, la más importante, y creo que para lo que venía está perfecta. Y era la más nominada y se llevó varios de esos premios. No hay frío en Nueva York. Esto fue en Nueva York. Pero sí es el color, o sea, lo que son los cuadros están para el otoño. Como en primavera las flores, bueno, en otoño los cuadros. Que yo quiero agregar a todo esto, cuando yo me entero que esto es 9/11, el día del aniversario de que tantas personas murieron. Que por cierto ya habló de eso, sí. Eso lo pusieron el mismo día. ¿Quién estaba haciendo lo hacen con el frecuencia. Calendario para poner esto el 9/11 en Nueva York? Pero lo hacen a propósito y lo han hecho en años anteriores, Raúl. Y mucha gente a lo largo del show mencionó el 9/11. ¿Para qué lo hacen? ¿Para decir, para traer algo de alegría o algo? Bueno, y para conmemorarlo, porque eso no se puede olvidar, ese tipo de situaciones. Pero bueno, vamos a seguir con Camila Cabello y arranco contigo, Loretana, porque este look vampiro el diseñador Tony Ward ha dado mucho de qué hablar. Me encanta que se volvió a pintar el cabello oscuro. Me fascina. No les voy a decir que es mi look favorito, pero sin duda alguna el corset va muy de moda, ceñido al cuerpo. Siento que tiene como un look gótico, pero la hace ver muy sexy. Yo también, así como de novia vampireja con ese velo, claro. A mí me encantó. A mí me fascina y es una de las tendencias del momento. O sea, cuando dicen gótico la gente se asusta porque dicen es todo black. No, ese se llama romántico gótico. O sea, es como el romanticismo. Da esa sensación de ¿Por qué? Por lo del encaje. Claro. Entonces es una que está en tendencia. A mí sí me gustó y creo que este red carpet daba mucho, o sea, a la imaginación del diseñador y proyectar lo que es música. Y es una alfombra para divertirse, una mantilla española, parece. Está bien, está bonita, muy bonita. Sí, espectacular. Y me gusta esa parte asimétrica en la parte de arriba. Es raro que me guste Camila Cabello, esta vez me parece que lo hizo genial. La que hay opiniones encontradas es Anita, que vendría siendo la opción completamente opuesta, de novia pero de blanco con este Dolce Gabbana. Raúl, ¿y le dirías que sí a Anita vestida así? No, yo le digo a Anita en cualquier momento que sí. Pero vamos a ver la realidad y digo la verdad. ¿Te gusta este vestido? Esto no luce bien esto parece, pero bueno, cualquier cosa que se ponga a Anita le queda bien, pero esto parece, ¿qué cosa? Es una monja. Mira lo que es. Una monja de OnlyFans. ¿Qué es eso? Una monja
O sea, que tú entras a OnlyFans. ¡Qué creatividad! Él sabe. Bueno, yo sí les voy a decir, mira, este es de Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana fueron los diseñadores. Dolce & Gabbana, sí, hermano. Dolce & Gabbana. Y esto lo sacaron esta colección en el 2003. Y en el 2003 e incluso lo usa otra celebridad en rojo para el Festival de Venecia. Entonces, estas capas se están usando mucho, estas túnicas. Sí, como y aparte de eso es un corset vestido. Primero es trabajado a mano, es porque es tejido a mano. Pero es lindo o no es lindo, A mí me encanta, a mí me encanta. ¿Sabes lo que no me gustó? Ajá. No, yo te voy a decir que no me gustó. No me gustó las cejas. Ay, horrible esa tendencia. La ceja, no la capucha ni nada. No, a mí me gusta. Estaba bien su maquillaje. A mí me gusta. No, a mí no me gusta eso de las cejas. No fue mi look favorito de Anita. Me gustó más el que utilizó dentro en el show. Pero bueno, Coco Jones en este diseño del Ever Couture. Cuéntame, Loretta, este me encantó. Lo hemos visto en el pasado en otras ocasiones, parecido al que utilizó Ashley Park en la premiere de Emily in Paris, pero a mí en particular, este con el contraste de su tono de piel, wow. Favorito, o sea, por favor vean los detalles del traje hecho a mano, son ribbons, o sea, son tiras, hecho en tiras metálico, está espectacular, es como asimétrico, lo amamos. Un momento. Elegantísima. Esto es la mujer más bella que yo he visto en los últimos años. Wow, Raúl, más que Halle Berry. Si no estuviera casado, estaría corriendo detrás de ella y que no tuviera la edad que tengo. Vestida bonita, el color de piel perfecto, divina, sexy. Yes. Y luce, aparte de sexy, elegante. Luce elegante. Sí, porque sabes esto es de lo mejor que yo he visto últimamente. Me he quedado frío. No, y esta diseñadora. Tú sabes que yo no la vi anoche, ¿no? Mira esa cara, mira esta piel. Mira, esto es de lo más bonito que he visto en los últimos años. Bueno. Teléfono, Raúl. El hombre es experto en porque estaba diciendo lo de déjame casarme. hablar un poquito de la diseñadora, por favor. Tranca el teléfono. Tranca el teléfono. Llamando. Esta diseñadora ha vestido a J-Lo y a muchas celebridades. Entonces, ella tiene un concepto, es como el movimiento de las olas. O sea, el océano, se inspiró en el océano. Entonces, estas son unas cintas que van moldeando y van haciendo como olajes. O sea, es espectacular. Sí. Y aparte de eso, pues, tiene la transparencia, pero una transparencia que no se ve vulgar. Elegante, como porque dijo Raúl. Exactamente, hay transparencia que se ven elegantes. No, espectacular, y ya lo habían usado anteriormente. Les comentaba acerca de que lo había utilizado Ashley Park, que es bastante parecido. Fíjate que es el mismo trabajo. Pero pero espérate. No es el mismo, pero sin lugar a dudas, no hay comparación. Con Coco Jones. Con Coco luce, Coco es un coco. Ese es lo más. Coco, lo más importante, ¿te gusta más Coco Jones o Halle Berry? Me ha sacado el coco. A Halle Berry, Raúl, que tú te encanta Halle Berry. Halle Berry no, pero me gusta más que Halle Berry en ese. Grandes declaraciones, mi gente. Bueno, a ver si te gusta igual. Alessandra Ambrosio. Y oye, espérate, no lo digo por decir, de verdad, no es una cosa sexual ni nada, es la verdad. Qué guapa. Esta mujer luce bella, elegante. 100%. Mire cómo luce esta mujer. 100%. Bueno, Coco Jones, si quieres trabajar en Gordo y Flaca, aquí te ayudan. Vamos con Alessandra Ambrosio, la ex Victoria's Secret. Este es el game research más importante en África. Menos mal que lo aclaras. Yo termino de venir Coco ya es el más importante en África. Bueno, este diseño de Alex Perry, color lavanda, a mí, o sea, entiendo que los VMAs se prestan para este tipo de looks, pero me parece que está como pobrecito este vestido, claro. Esto no me gusta. ¿Sabes qué pasa? Que a veces la licra, y más cuando tiene brillo, hay una licra que son opacas y luce bien, pero en esto se ve como, o sea, normal, o sea, no se ve fea. No es feo. Se ve normal, o sea, yo hubiera... Es de lo que más ha gustado. Y lo que siempre hemos hablado, o sea, el red carpet es para lucir uno de los diseños así más exclusivos que tenga el diseñador. O sea, o que lo diseñe para ti o una de sus colecciones, una pieza que sea importante. Sí. ¿Tú, Lore, te gustó o también te pareció? Fue como pobrecita, le faltó como tela. Como show, queremos show. Bueno, Raúl, la cantante Lisa también, que bueno, es la revelación de música K-pop, se puso este traje con el corset de Mugler, que ha dado mucho de qué hablar porque también tiene la misma capucha que tenía esta Anita, ¿no? Que entonces sí vemos parece que es una tendencia. Un carácter de esos de Disney. De anime. Bueno, parece un anime. Bueno, parece que trabaja en Disney y la dejaron salir un día para que fuera a los premios. Pero, Raúl, estos son los VMAs que se presta también para que uno se divierta en la alfombra. Entonces, a mí me parece que esto se ve, a mí me parece que se ve elegante, me parece que está marcando como ¿Tú me vas a decir que eso luce elegante? Sí, Raúl, mira el resto, quítale el hoodie. Dime que eso luce elegante. A mí me parece que pero ajá, yo no puedo pensar diferente que Raúl tiene razón en algo. De eso? Cuando Raúl dice... ¿A ti te parece elegante? Sí. Para la ocasión sí, estamos hablando de un red carpet en los MTV, o sea, pueden hacer show.
Si la llevas a los Oscar, le digo, Raúl, señorita, devuélvase para eso. No, pero yo entiendo lo que dice Raúl. Lo que pasa es que cuando dices elegante y otra cosa es que estés marcando como una tendencia. Claro. Pero ¿qué pasa? La capa en la cabeza le quita la elegancia. El hoodie, porque nosotros tenemos para nuestros hijos, que tenemos hijas casi del mismo tamaño, que es como que, ay, cargas un hoodie. Claro. ¿Entiendes? Entonces como que lo confundes. Podía haber editado un poquito y entiendo lo que dice él, pero como tú bien dices, para los VMAs yo creo que está bien, está cool. Pero bueno, vamos ahorita con la parte que más le gusta a Raúl, que es lo que menos nos gustó en esta alfombra. Y ¿no hay algo peor que esa? Y no sabes de quién. Thalía, en este Harvey Zenith, que mira, yo este vestido nos va a matar aquí. No, a mí me encanta Thalía, amo Thalía. Estamos hablando de su vestido, hay que aclarar eso porque la gente se toma las pasiones muy pasionales, pasionísticamente. A este vestido hay que editarlo. Tiene cola, tiene high-low, tiene 18,000 flores, el cabello, la forma en que también ella te vende el vestido, atrás también tiene un lazo. Pero espérate. Es muchísima tela. Está raro esto. Está raro, pero no está... mucha tela. Pero no está feo. Mucha tela no está horrible. Tampoco es de lo peor que has visto. No es de lo peor que he visto, pero no es de lo mejor que le he visto a Thalía. Definitivamente no. No me gusta este vestido para ella. Creo que ella es demasiado bella para este vestido. No, es lo que acabas de decir tú, Daniela. Lo que pasa es que es demasiada información. Totalmente. Y tal vez el vestido solamente cortico, con las flores adelante, pero también a veces, que no estoy diciendo que sea en el caso, a veces los diseñadores hacen una pieza para ti y después dicen, no, pero es que yo quiero algo para poder moverme, para poder hacer como pasarela, show. Y tal vez le pusieron esta capa y al hacerlo, esta capa está muy pesada porque es un material que es un sintético y pesa. ¿Viste que ella trata de moverlo y no se mueve? Porque es como un cuero, un sintético. No. Sí, no creo que fue su mejor momento. Lore, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Te sumas al barco? Sí, ella sin la capa hubiese quedado espectacular. Yo creo que le hubiese quitado. No, espérate, Lili dice que está lindísimo. Flores. ya veremos en el show después. Bueno, Karol G también con este nuevo look y diseño vintage de Veronique Leroy de su colección de 1996. Dícese que está promocionando, por ahí viene una canción que tiene que ver con fuego. Mi productora me dijo algo que me abrió los ojos. Esto parece un chito. ¿Se acuerdan los chitos, los Flaming Cheetos, los Hot Cheetos? Bueno, que somos venezolanos, entonces entendemos eso. Bueno, la gente ha comido los chitos picantes, lo que te queman. A mí este no me parece tampoco que es el look más cool para Karol G. Esto no es horrible, pero no lo entiendo muy bien. No es bonito. Si no tuviera la parte blanca arriba, me parecería que estuviera en la India, en un lugar que fue para meditar o algo de eso. ¿Qué es eso, Raúl? Pero con eso blanco no lo entiendo. Es como una llama de fuego, Raúl. Es un dibujo de un fuego. No, y es un camisero, o sea, un estilo camisero, ¿sabes? La parte de arriba con cuello. Es como un fuego. Sí. No. Yo creo que no fue su mejor momento. ¿Qué opinas? No entiendo qué pasó con Karol G. Se acaba de salir con algo tan espectacular cantando con Andrea Bocelli. Yo creo que aquí le faltó sazón a esta mujer. No te entendimos, Karol. Hay sazón, pero le faltó show. Yo juraba cuando la vi que era un red carpet, o sea, como que un evento antes. Cuando yo ya vi, dije, no puede ser que ella se haya puesto este vestido. Y era como licra. O sea, porque yo hasta acercaba y veía. Pero sí, lo que pasa es que a veces dicen, ay, no, porque es de una época, o sea... No sé, funciona hoy en día, pero no para esto, no para una alfombra, definitivamente. Parecía como carrera de carros. Exactamente, los Hot Wheels. Bueno, Alejandra Espinosa con este diseño de la firma vietnamita Dulong en rojo. A mí también aquí siento que faltaba un poquito de edición. Lore, arranco contigo. ¿Qué opinas de este look de Alejandra? Demasiado veraniego, o sea, no entiendo. Esa mujer primero murió de frío en esa gala y segundo siento que le hace falta como color, canutillo, brillo. A mí las mangas no se las hubiese quitado. Quizás sí. A ver, cuerpazo, rostro, pelazo, pero el vestido. Pero es que yo no sé por qué las mujeres le da por mostrar todo eso. La gente sabe que ella tiene buen cuerpo, pero te pones a mostrar esto, tu luce no me gusta. No, ya va. Y yo amo a Alejandra Espinosa. No, Raúl, pero es un red carpet y está bien que muestre piel. Ahora, no me parece que es su mejor look. Clau, ¿tú qué opinas? Ay, a mí sí me gustó. ¿Sí te gustó? ¿Tú le escogiste el vestido? No. Pero le gustó, entre gustos y colores. Gustó. Sí. A mí ¿Tú sí le me rentaste el vestido entonces? No lo renté, pero a mí me gusta, porque Claudia. Alejandra siempre tiene como que piezas bien icónicas y como que para ella y tiene un estilo. Entonces, esto es un look como medio bohemio, usando los crop y el bohemio se está usando ese tipo de tela, o sea, está en tendencia ahora para el otoño. Entonces, sí. A mí me gustó. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos ahorita con Katy Perry, que también está mostrando muchísima piel y a Raúl yo no sé si le va a gustar, parece está como en la raya de Halloween. A mí este vestido yo no lo odié. ¿Qué es lo que tiene ahí
ahí en la mano, el grillete de 69. Guerrera Galáctica. Es como... en el hombro, es mira, el bastante grillete de disfraz. 69 en el brazo. Es verdad, es bastante disfraz este look. Yo no lo odié, no lo quiero quemar, pero... Esta parece una que termina de terminar un wrestling, World Wide Wrestling Federation, pero una con el perro de ella. Bueno, la han comparado, Loretana, con ¿Qué es esto? Una momia con papel de baño, que tienen mucho para pelea de comparar. gato. Ya yo sé lo que es. Ese es el traje que ella se está poniendo aquí ahora como un anticipo de lo de Halloween. Exacto, por ahí va la cosa. Pero bueno, vamos a seguir ahorita porque estos premios definitivamente, sin palabras, a veces es mejor, Clau, que no nos metemos en problemas. Pero bueno, hubo muchos looks a lo largo de toda la alfombra que eran inspirados en cosas del pasado, conmemorando todos estos 40 años de los VMAs. Y vamos a comenzar hablando de Sabrina Carpenter, que se puso este diseño vintage del 91 y muchos dicen que obviamente está inspirado en Madonna, porque es como el Like a Virgin y el vestido así todo sexy, bomba sexy. Marilyn Monroe, Madonna, tú ves esto y piensas esto, y ella particularmente, bueno, se comió la noche, fue una de las grandes ganadoras y su puesta en escena. No solo se parece a Madonna, yo creo que estoy inspirado en Marilyn Monroe. Bueno, pero Marilyn Monroe, yo también lo pensé. Mira el look de Madonna, es exactamente como el mismo corte. Hizo después en el escenario un beso como lo que hizo Madonna con Britney Spears, pero bueno, Paris Hilton también hizo lo mismo en este Celia Critariotti, un plateado que vendría siendo como su look icónico de toda la vida. Y lo hizo cuando tenía 21 años y ahorita lo hizo como destruido, Claudia. ¿Qué opinas? O sea, me parece que está súper lindo y entonces son piezas como medio... ¿sabes? Que están como por todo el cuerpo, como pegadas. Sí. Pero para la música está bien. Y también hay que tomar en cuenta que como cumplieron los 40 años, entonces ellos querían traer como época. Eso. Lo que tú acabas de decir, o sea, varias épocas o varias temporadas, lo que había en los 80s, en los 90s. Y lo lograron. Lo que hicieron fue que transportarlo aquí. Bueno, Lore, este momento. Este te va para ti. Tate McRae se quiso recrear el look vintage que utilizó Britney Spears en el año 2001 de Dolce & Gabbana. El de Tate es Roberto Cavalli. No es exacto, pero es bastante parecido y creo que eso es una forma de ¿sabes? De rendir homenaje. ¿No te gustó? Te está desinflando. Sin embargo, creo que le quedó mucho mejor a Britney en su época, 100%. Pero 100% le hubiese puesto otra cosa, o pop of color, o le hubiese puesto un poquito más de tela, otra cosita. O algo. Bueno, sí. Yo bueno, muchachos, el camarógrafo me dice que luce espectacular. Sí, aquí a todo el mundo le encantó. Bueno, faltaron muchos otros looks, pero nada, tenemos que una vez ya dar nuestro veredicto final. Raúl, ¿quién fue tu favorito de todos los que hablamos? ¿Te acuerdas? ¿Tú piensas que es Coco? Coco. La única. ¿Tú, Claudia, tu favorita? ¿Y qué pasa si digo lo mismo que Raúl? Está bien. A mí me encantó Coco y me gustó? gustó Camila Cabello también. Camila Cabello, ¿te gustó? Camila Coco es la mujer perfecta, Camila Cabello, como estaba vestida, la piel, todo. Lo acaba de decir Camila Raúl, Cabello. Coco James, Sí. sin duda. Todo el mundo, alguna. mira, yo me debería meter a fashionista y llegar a hacer esa bobería del gordo y la flaca. A Taylor Swift. Y Camila. Voy a abrir mi Está Instagram muy de bello. fashionista de hombres y de mujeres. Ay, Dios mío. Bueno, yo también opino que Coco Jones me gustó bastante. Creo que es la gran ganadora de este fashionómetro. Ahora, la que menos te gustó, Raúl. ¿Quién es la que menos me te gustó? Sí, señor. No sé, como 10 de ellas. Bueno, pero menciona. Pero no te puedo dar una. La que venía con eso en la cabeza. ¿Cuál? La que parecía lo Camila de... Cabello. La que venía vestida de Mugler. La que tenía puesta la... no, Anita, pues Anita parecía monja de OnlyFans, ya le dije. Loretana, la ¿tú otra. quién es tu peor? Ay, Talía. Ay, Talía. No, Talía no era la peor, pero era una de las peores. ¿Y Clau? Karol G. Karol G. Ay, la que menos te No. gustó. Karol G no era la peor, la otra que venía con el... No, tú me vas a decir que, bueno, tú me vas a decir que Karol G venía peor esta pelea que fuera de Anita. cámara, Raúl. Bueno, para mí la peor de la peor está complicado, pero creo que prefiero que ¿Y ustedes... cuál es la voten. peor para ti? Para mí, entre Talía y entre... No sé, sí, entre Talía... Ay, se me quedé en ¿Cuál blanco. otra? ¿Cuál otra? No, creo Camila, a ti no te gustó tampoco, no, Camila. no, pero no tan grave. Bueno, vamos con Talía. Vamos a poner a Talía que es la Ay, peor, pero ay. se lo dejo a ustedes en la mano quién es su mejor y su peor. Allá abajo en los comentarios queremos saber absolutamente todas tus opiniones de cada uno de estos looks, así que date ahí durísimo con el teclado. No te olvides de darle like, de suscribirte, de comentar y decirle al planeta entero de que tuvimos fashionómetro de los VMAs. Y con Raúl. Te queremos. No, bueno, por supuesto. Oye, Lili, con la las gran que estrella escogieron esta a noche. Talía de ella, las peores fueron ellas. Yo no dije que Raúl era la peor, también. yo dije que era una de las Gracias, peores. Raúl, y gracias, Lore, gracias, Claudia, y gracias a ustedes. Chao, hasta la próxima. Ah, Raúl, no me dejas hacer.